Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy miércoles 25 de junio, aquí en Política con Carreño. Claro, yo sé que ustedes están enojados conmigo porque yo les dije que tendríamos programa ayer martes, ¿no? Pero la verdad, amigo, es que llegué el lunes, eh, 2:30, algo por ahí, ¿no? Al aeropuerto. Hay un transfer que ustedes saben, hacen unos recorridos. Bueno, este hizo un recorrido por Santiago, el centro, que está horrible, horrible, todo rayado, es una pena nuestro centro de Santiago, ¿no? Y hablo de Merced, de Compañía, de Rosas, toda esa parte, San Pablo, en fin, por donde anduvo el transfer antes de llegar a mi casa, a la comuna de Peñalolén. Entonces, 2 horas pasado. Ya era demasiado tarde, un viaje igual cansa, ¿no? Así que bueno, no grabé. Hoy, martes, estoy grabando para el programa que presentaremos ahora este día miércoles. Así que andaba en Antofagasta, amigos. Fui a ver a mi hija. Nos fuimos el viernes, por eso no tuvimos programa el viernes. Y su cumpleaños fue el domingo, 22, pero viajamos el lunes porque ella trabaja, en fin, ustedes saben toda esta cosa. Así que fuimos a estar con nuestra hija esos días, fue maravilloso. Así que bueno, pero aquí estamos de vuelta, así que no se enojen, pues. El programa comienza ya. Y claro, yo tengo un temita que es un tema breve. No debiera hacerlo, lo retomaré, porque voy a dedicar el programa, en gran parte de él, a hacer una especie de recuento de estas primarias que en definitiva ya no entusiasmaron a nadie, como quedó demostrado en el último debate, ¿no? Que fue el domingo 22 justamente. 1.400.000 personas de casi 20 millones de chilenos estuvieron ahí viendo el programa, este debate en la noche, ¿no? Y la verdad es que no hubo mayores novedades, salvo esta escisión, este conflicto, este quiebre que hay entre el oficialismo y que a mi modo de ver es irrecuperable. Yo creo que van a quedar secuelas de de estos enfrentamientos, porque son varios, ¿no? Van a quedar secuelas que a mi juicio se evidenciaron porque siempre estuvieron solapadas a veces para, para mostrar a la sociedad una unidad dentro del gobierno que nunca existió la hipocresía, fue la que gobernó, ¿verdad? En esta unidad del oficialismo, porque fue algo que estaba ahí, una especie de volcán tipo Pompeya, ¿no? Que destruyó todo esto, ¿verdad? Eh, y estaba, que iba a explotar, iba a explotar. Y explotó. Las primarias que partieron muy suave, partieron como una especie de hermandad, ¿no? Una cofradía, todos hermanos, fratellos, los fratellos comunistas con los frente amplistas, la fratella Jara con la fratella Toá, todos
Unidos, ¿no? Un carrusel, puras mentiras, pura hipocresía. Como yo lo he comentado varias veces aquí en mi programa. Esto viene de lejos, viene de siempre. A veces se ocultaba, había una amistad solapada de mentira, como ha sido todo este gobierno, ¿no? Un gobierno de mentira. Y bueno, ese es un tema interesante en cuanto a hacer este recuento. Y nosotros vamos a partir por el primer debate que hubo y recordando siempre que hubo la intención de mostrarse compañeros. Pero eso eran pamplinas, como yo las llamo. Era imposible que eso se mantuviese, tenía que explotar. A pesar del llamado a la hermandad de la mami Bachelet, ¿no? Hijos, dijo la señora Bachelet, respeto, yo les he enseñado respeto. Al diablo con el pedido de la mami Bachelet y al diablo con el respeto, como vamos a ver. Pero, después de esta larga introducción, vayamos al primer tema, que lo voy a retomar en otros momentos, que es el tema bastante grave, peligroso, de estos suboficiales del ejército involucrados con las pandillas de narcotraficantes. Es muy grave. Es gravísimo. De momento, 6 suboficiales que ya fueron dados de baja y seguramente van a recibir todo el rigor de la ley, me imagino, ¿no? Porque ya como estamos en Chile y las cosas acá de repente ocurren no como uno quisiera que ocurriesen, ¿no? O como que el sentido común le dice a uno que las cosas tienen que ocurrir y no ocurren, ¿no? 6 suboficiales involucrados con narcotraficantes, con pandillas, con delincuentes. O sea, es dable suponer que el narcotráfico se infiltró no solo en el ejército y que tampoco son solo estos 6 suboficiales los que están involucrados. Sería demasiado cándido pensar esto. Palabra cándido, recuerden, porque Jara se las dijo a los otros en uno de los debates. Me parece que allá en la Universidad de Santiago. Paréntesis y volvemos. Sería demasiado ingenuo, demasiado cándido suponer que solo hay estos 6 suboficiales del ejército involucrados. Suboficiales corresponden desde cabo a suboficial mayor. Esos son los suboficiales. Puede ser un sargento, un cabo primero, en fin. Sería muy ingenuo. Y allá en el norte, ustedes saben, ¿no? Y también sería demasiado ingenuo pensar que esto solo le pasa al ejército. Y que la armada o que la aviación o que las policías ya no fueron contaminadas, ya no están infiltradas. De hecho, lo están. Ha habido ya casos. Por eso es que es gravísimo. Y el propio Cordero, el ministro, ¿no?, de seguridad, ¿no? Dijo que bueno, que no tenía certeza de que fuesen los únicos y que era probable que hubiese más involucrados.
El peligro, amigos, es convertir a Chile o es que Chile se convierte en un país corrupto, corrompido, ya en sus raíces. Porque también es lógico pensar, dable pensar, que esta filtración está en el Poder Judicial y está en los políticos. En el poder político en sus distintas instancias, representaciones, ministerios, municipios, gobierno, no sé, parlamento, no sé. Yo ya no confío en nada ni en nadie, en ninguna de esta gente. Y eso es lo grave. Eso es lo peligroso. Cuando la realidad supera a Netflix. Cuando la realidad supera a la ficción. Y no estoy inventando, ni estoy poniéndome melodramático. No. Miren México. Miren Colombia. Miren Ecuador. Si esto continúa, dentro de poco tendremos candidatos a cualquier cargo público asesinados, como en estos países que yo acabo de mencionar. A veces 1 por semana, 2 por día, candidatos a alcalde, candidatos presidenciales. Entonces, claro, eso es lo grave. ¿O ustedes creen que porque Chile es Chile ya no iba a pasar? Pasó. Pasó porque se les dejó hacer. Fronteras abiertas, a destajo, siguiendo órdenes de organismos internacionales, politizados, ideologizados, apelando, ¿verdad?, y argumentando los derechos de los inmigrantes, los derechos humanos de los inmigrantes. Que como inmigrante, por ejemplo, tiene derecho a circular por el mundo. Esas son las ideas de estos organismos ideologizados y que este gobierno ha escuchado. El propio Boric llamó: vengan con los brazos abiertos, vengan inmigrantes y aquí regularicen su situación. Bueno, eso es. Eso es. Estamos fritos. Los tenemos acá adentro. ¿Cómo creen ustedes que llegaron estas pandillas, estos narcos, el Tren de Aragua? Llegaron muchos de ellos camuflados con estos inmigrantes. Por cierto, no son todos. Hay gente que aporta al progreso de Chile. Muchos técnicos, ingenieros, médicos. Bienvenidos. Estos venezolanos, colombianos, bienvenidos, peruanos. No sean bienvenidos venezolanos, colombianos, peruanos, lo que sea, delincuentes. Pero eso es lo que más llegó al país, delincuentes. Entonces se instalaron en el país y comenzaron a socavar las instituciones. Entonces tenemos miembros de la justicia conectados con el narcotráfico, militares conectados con el narcotráfico, policías. Entonces, si ya no somos un país corrompido, estamos muy cerca de serlo. ¿Por qué? Porque estas autoridades negaron, por ejemplo, todas las leyes que iban en favor de la seguridad ciudadana. Hoy tenemos
unos militares en el sur que son palitroques y en el norte igual. Tenemos unas policías que se actúan como deben actuar, son puestas en la cárcel, perseguidas por jueces corruptos, ideologizados, jueces de izquierda, comunistas, que no aplican el derecho, aplican la ideología. Bueno, es un tema grave, amigos, es un tema difícil, complicado. Y hoy están preocupados la ministra de Defensa del piano, ¿no? Muy preocupada, queriendo hacer cambios rapidito, que la gente de allá, del norte de estos regimientos, se traslade a otros lugares. Evitar una estadía larga de la misma gente en un lugar. Ir jugando, ¿no? Que vayan rotando. No sería necesario hacerlo si las cosas se hubiesen hecho bien antes. Esa es la realidad. ¿A qué fue Monsalve a Venezuela? Ese es un misterio. Hablar de seguridad con Maduro, que ni lo pescó, ni nadie allá. ¿A qué fue? ¿A qué fue? El caso de Ronald Ojeda, ahí está, el militar venezolano asesinado aquí en Santiago de Chile por miembros del Tren de Aragua, un crimen mandatado por el gobierno venezolano, aunque digan lo contrario. Bueno, amigos, es un tema que yo voy a retomar y evidentemente que es gravísimo por el panorama que yo apenas he esbozado aquí. La contaminación en todos los poderes del Estado, en las instituciones armadas y en las policías, es muy grave, muy grave. Y no seamos ingenuos, no seamos cándidos, por no decir otra expresión que yo no uso, por lo menos aquí. Esos 6 suboficiales no son los únicos. Bueno, amigos, vayamos al temita este de las primarias. Vamos a volver sobre el otro tema, ¿no? Las presidenciales. Como dije en la introducción de 5 o 6 minutos, una introducción larga. Con esa introducción escribo una columna y media. Unas primarias que comenzaron hermanables. La idea era, juntémonos, compañeros, y veamos quién de nosotros será el escogido por el pueblo para que vayamos a enfrentar a esta derecha perversa, a esta derecha cruel, fascista, dictatorial, que tanto daño le hace al pueblo. Por eso, compañeros, en estas primarias vamos a estar más unidos que nunca. Pero este pensamiento tan cristiano, tan puro, tan loable, se fue a las pailas ligerito cuando comprendieron que esta era una campaña presidencial, cuando comenzaron a mirar las encuestas, ¿verdad? Esto de los números, cómo vamos a las encuestas. Y bueno, asumir que era una campaña, pues amigo, donde había que diferenciarse.
Claro, formamos parte de una coalición oficialista, fracasada. Pero bueno, había que diferenciarse, ¿no? Porque entonces, ¿para qué estamos aquí cuatro? Podría ser Winter solo, Mulet solo, Toá o Jara. No, pero estamos los cuatro, entonces vamos a hacer algo serio para que el pueblo vea que somos personajes serios. Y claro, se acabó esta amistad, esta hermandad. A pesar, como dije, del pedido de la mami, que la mami Bachelet, que se dio cuenta que sus hijitos se estaban comportando bastante nerviosos, ¿no? Con bastante agresividad. Respeto, hijos míos. Respeto, les pido respeto. Por supuesto que nadie la escuchó, ¿no? Como dije, al diablo con el respeto, al diablo con la solicitud de respeto de la mami, ¿no? Esta solicitud que bueno, se esfumó. Y vino el primer debate, ese del 3 de julio. Ya pasó un tiempo, ¿no? Ese debate de la Universidad de Santiago, que tuvo varios temas. Varios temas. Bueno, y los debates se han centrado básicamente, y la prensa sí lo ha asumido, y las redes sociales, en el enfrentamiento entre Jara y Toá, porque los otros dos, lo de Mulet es una cosa simbólica, no, Mulet ni siquiera debiera estar ahí, pero está, bueno. Y lo de Winter es nada más que la imagen, el símbolo de un gobierno absolutamente fracasado, puesto que Winter es el candidato directo del presidente Boric, del Frente Amplista. Una coalición fracasada, corrupta, muy mal evaluada por la ciudadanía. Y Jara y Toá se lo dicho acá, se lo dijo a Winter acá en los debates. En fin, en este debate de la Universidad de Santiago, amigos, no sé si ustedes lo recuerdan, voy a tomar un poco de agua, ¿no? Jara se fue en picada contra Toá y no la soltó más. No la soltó más. Agarró el tema seguridad y hasta el día de hoy la diferencia es que Toá respondió también duro en debates posteriores. Bueno, entonces, respecto de la seguridad, Jara dijo algo así, ¿no? Que era urgente tener mejores resultados. Era urgente, ¿no? Tener mejores resultados. Porque bueno, el asunto es que se hicieron esfuerzos, pero los resultados están ahí, pues. Y la evaluación también está ahí. Entonces, claro, Jara fue la primera en sacar el misil, la primera, y jugándose también su papel de comunista, ¿no? Que además le ha ido también en las encuestas. En fin, y claro, y Toá se siente aludida, porque es el tema de seguridad, y su
ex compañera de trabajo, ministra como ella, su ex compañera de gabinete, ¿no? De ministerio, la alude directamente sin mencionarla, y que bueno, se hicieron esfuerzos, qué sé yo, pero que los resultados están ahí. Entonces, por lo tanto, es urgente tomar medidas para enfrentar la seguridad, la crisis de seguridad que vive Chile. Bueno, y Toa, claro, recogió, como se dice, el guante y le respondió. Sí, dice, que la derecha sea negacionista nos sorprende. Y la derecha no ha sido negacionista, pero en fin. Pero sí impacta, impresiona, sorprende que el negacionismo esté en la propia coalición, dijo. Esté entre nosotros. Claro, acusando a Jara de que era una negacionista, puesto que no reconocía lo que se había hecho en seguridad. La verdad es que Jara tiene razón, no se ha hecho nada. Porque, insisto, esto de los proyectos de ley, leyes aprobadas, nunca han resuelto nada. Ni el nuevo ministerio tampoco. Ahí está Cordero pintando monos. Bueno, en fin. Y sí, este de Toa le dio una tremenda, ¿no? Cuchillada a Jara con esto, porque Jara estaba actuando como supuestamente ellos dicen que actúa la derecha. El negacionismo. Así que sí. No es posible, dijo Jara, que esté Toa, que este negacionismo esté en nuestro propio sector. Y también, bueno, arremetió contra Mulet. Porque Mulet opinó como Jara, ¿no? Dijo que sobre seguridad no se ha avanzado nada. Así que bueno, eso fue un poco la tónica, ¿verdad? El tema del debate y una síntesis de lo que pasó ese 3 de junio allá en la Universidad de Santiago, en este recuerdo, ¿verdad? Hasta llegar al domingo 22. El próximo debate fue al tiro, al tiro, al tiro. Me parece que el 5 de junio, sí. Y fue organizado por Radio Duna. Yo hablé de este debate por Radio Duna y el diario La Tercera. Esto fue el 5 de julio. El tema fue un tema económico. Codelco y Sokimich, a propósito de la industria del litio, ¿no? Porque ustedes saben que todos aprobaron este negocio del litio que emprendió el Estado. Winter es su mayor defensor, claro, porque al final de cuentas Gabriel Boric es el gurú de Winter. Winter ya lo ha declarado. Chile debiera tener en Gabriel Boric a su Dios, según Winter. Pero Jara les dijo que esto era un mal negocio para Chile, hacer negocios con Sokimich. Si acaso creían que Sokimich le estaba haciendo un favor al Estado, porque en el fondo Sokimich creía que el litio iba a desaparecer. Y entonces asociarse con el Estado era un favor que le hacía. Y luego arremetió y lo trató de cándidos, por no decirle otra cosa a sus compañeros, ¿no? No sean cándidos. Y Winter se enojó. ¿Recuerdan ese debate, no? Sí, dijo, nos insulta
llamándonos cándidos. Pero yo aplaudo al gobierno porque no es fácil hacer un negocio del litio, transnacionalizar el litio, dijo. Claro, tiene razón, no es fácil hacer del litio un asunto transnacional, porque hay intereses de muchos empresarios poderosos. Entonces no es fácil. El problema es que, como todos sabemos, el litio va a ser reemplazado, ya está siendo reemplazado por otro tipo de baterías. Por ejemplo, el litio fundamentalmente se usa en la fabricación de baterías que ya están siendo superadas. Los chinos, los coreanos, en fin. Y ya había un trabajo serio aquí en Chile respecto del litio, entonces crear una empresa no tiene mucho sentido. Pero en fin, Winter salió a defender al gobierno, a decir que este negocio del gobierno era bueno y que no lo trataran de cándido, que no los insultaran, ¿no? Entonces, eso fue allá en este debate, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen? Le dijo, sí, eso que Miss está perdiendo, va a perder plata, va a terminar el litio, y que por eso está asociándose. Bueno, no sean cándidos. Y en fin, todos se sintieron ofendidos, ¿no? Por el apellido, el llamarles de Cándido, le pusieron el apellido, ¿no? De Cándidos, ¿no? Entonces el Winter dijo, bueno, tenemos derecho a soñar, dijo. Claro. No es fácil esto, ¿verdad? Y no me parece, dijo Winter, no me parece impugnarlo. Menos, dijo, por quienes formaron parte del gobierno, claro. Bueno, también se debatió este tema de la moral superior en este debate de Radio Duna y La Tercera, ¿no? El tema de la moral superior a propósito de Procultura. Y bueno, ahí Toá le dio duro a Winter, le dio duro al Frente Amplio. Los actores políticos, dijo Toá, no pueden pararse en un pedestal de superioridad moral, pues ciertos sectores políticos dañaron la fe pública. Claro que evidentemente, pues amigos, los dardos estaban dirigidos al Frente Amplio, a Gonzalo Winter, a Giorgio Jackson, que fue el que trajo la frasecita de ser superiores moralmente. Y esto, Carolina Toá lo llevó más allá, porque dijo que fue argumentando esta superioridad moral la que se utilizó para el estallido. Porque fue el argumento, ¿verdad?, de que los otros, la concertación, era inmoral, era indecente, había fracasado y que por eso era necesario un estallido. Entonces se argumenta con esta superioridad moral, ¿verdad? Esto fue el fundamento. Y este es el fundamento que el Frente Amplio y Gonzalo Winter y todos ellos han alzado para justificar el estallido. Sí, el estallido se produjo, este estallido delincuencial, obviamente, se produjo por el fracaso, por la indecencia, por la inmoralidad de la concertación.
Entonces Toá le dio duro, donde tenía que darles, obvio. Entonces, claro, porque Winter acusa a Toá de volver a la concertación, de pensar como la concertación, que la concertación ya está pasada, es un fracaso, que hay que mirar el futuro. Sí, el futuro, pero el futuro se mira sobre la base de algo. Recuerden que ellos quieren refundar el país. Ese era el propósito de esa constitución de Loncón, de Atria, de toda esta gente que tanto daño le ha hecho a Chile y le sigue haciendo. Entonces, bueno, esto provocó un malestar enorme en Winter, que como sabemos es un fracaso en esta campaña, por la ingenuidad, por lo tonta de la campaña, de las propuestas, en fin. Y otro tema bastante áspero, ¿no? Fue lo que Toá les dijo que, bueno, que había cosas que aprender, pues. Había cosas que aprender. Y esperaba que quienes dijeron que esa época, ¿verdad? Fue una época de terror. Y con su discurso interpretaron el estallido. Fue duro, fue duro. Y aludió al Frente Amplio y aludió al Partido Comunista. O sea, aludió a Gonzalo Winter y aludió a Yanes Jara. Este fue el discurso, como yo dije, con el que interpretaron el estallido. Porque esos 30 años fueron de terror. En eso estoy completamente de acuerdo con Carolina Toá, sin duda. Claro que sí. Y luego, bueno, luego pasaron un par de días, 10 días, ¿no? Por ahí. Y vino el debate del 16 de junio, organizado fue por The Clinic y otra Radio Pauta. Y ya, bueno, a esta altura, sobre este debate yo recuerdo que sí que hablé, ¿no? Porque Toá sacó todos los cuchillos que tenía, todos los misiles que tenía y los disparó. Contra todos ellos. Y no soltó más a Jara. No me gustaría que el Partido Comunista gobernara Chile. No, y no me gustaría porque donde el Partido Comunista ha gobernado y gobierna, se cae en la pobreza. O sea, el Partido Comunista es un partido que empobrece a la población. Y yo recuerdo en ese programa, recuerdo que dije que Toá había sido muy generosa al decir solo esto, de que el Partido Comunista empobrece al país, empobrece a la gente. El Partido Comunista es mucho más que eso, no solamente empobrece a la gente, le quita sus derechos, le quita su libertad de pensar, su libertad de opinión, su libertad de expresión. Le quita todos sus derechos. Es un sistema totalitario. Toá fue muy generosa, ¿no? Muy, muy generosa. Porque además el Partido Comunista es un partido como totalitario. Es un partido que atenta contra la libertad. Es un partido que tortura. Así está en la historia. No estoy inventando historias. Así está la Rusia de Stalin, Corea del Norte, así está en China, así está en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, con 66 años de dictadura. Le dio duro. De Winter dijo que era un inmaduro, que el Frente Amplio era un inmaduro, que no habían madurado acorde con, bueno, ya con los años que tienen. Que eran unos imberbes.
Eso lo digo yo, pero eso es lo que quiso decirles Carolina Toá, ¿no? Unos imberbes, unos mozalbetes. No han madurado nada, no pueden gobernar. Y el Partido Comunista no puede gobernar porque donde llega empobrece el país. Milei le dijo a Boris que era un tipo empobrecedor. Y Boris se enojó, todos ellos. Es que es verdad, pues. Eso es cierto. Sí. Bueno. Jara, como no tenía nada más que responder, le dijo que no, que si ella es presidenta de Chile, no la va a nombrar ministra a Carolina Toá. No porque sea Carolina Toá, ni porque haya sido ministra del Interior y Seguridad Pública, sino porque se cumple un ciclo, dijo. Es necesario renovarse. Se cumple un ciclo. El problema, amigos, para esta gente, lo dije el otro día, es que todos son militantes de un partido que forma parte de un gobierno mediocre. Por lo tanto, ellos vienen con la bandera ya, cada uno de ellos, de la mentira, de la mediocridad. Y es complicado hablar, proponer, cuando se forma parte de un gobierno, como el caso de Jara, de Toá. Es complicado. Los triunfos de Jara son una mentira. Las 40 horas, que todavía no son, y una reforma previsional, que es un robo al bolsillo del trabajador. Entonces, claro, es difícil para esta gente desligarse del gobierno que representan. Por eso es que resultan falsos. Cuando hablan de sus propuestas, cuando hablan de ser distintos del gobierno de Boric, no pueden serlo. No pueden serlo porque la gente que votó por Boric, ese 26-27% que vota por él, que cree en él, es la gente que vota por ellos. Esa es la realidad. Entonces, claro, las peleas entre ellos son más bien peleas personales. Porque esto de separarse, distinguirse, cierto, tienen sus propios caminos, su propia ideología, pero integran un gobierno que les es común en su fracaso, en su mediocridad, en su mentira, en su hipocresía. No pueden distinguirse. Lo que los distingue es la ambición, el querer ser presidente. Es el poder lo que los lleva. Claro, a cada uno de ellos. Es esta ideología, es este continuismo, por más que ellos digan que no. El que llegue de ellos, Jara, o de ellas, Jara o Toá, va a significar un gobierno continuista. No va a haber grandes separaciones, grandes diferencias con el gobierno de Boric, porque detrás de ellas están los partidos que forman parte. Partido Socialista, Partido PPD, Demócratas Cristianos, Radicales, todos esos que apoyan a Toá. Y por el otro lado los comunistas y ese Partido Verde, o qué sé yo de qué color será. Eso. De Winter y Mulet no hablo porque no tienen ninguna posibilidad. Entonces, amigos, la realidad es esa. Es esa. Votar por uno de ellos en las presidenciales es votar por Gabriel Boric. Y yo no creo que usted quiera de nuevo repetirse esto que estamos viviendo. Y ya le hablo al público
que no es el público que me acompaña todos los días, sino al público que votó por Gabriel Boric. Bueno amigos, hemos retomado el programa. Mañana jueves otro día, nuevos temas o tal vez ya estos temas que serán hasta las primarias del domingo 29. Chao amigos y gracias por su compañía.